Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludo a todos en esta tarde en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, he iniciado esta transmisión un poco más temprano de lo habitual, sabiendo de primera mano de que igual queda grabada en el sistema y muchos hermanos que no puedan conectarse en este momento, que tengan alguna dificultad para hacerlo, lo podrán hacer luego y podrán ver nuevamente la transmisión. Segundo motivo es que el internet ya a ciertas horas, como hay tantos hermanos nuestros que se están conectando en diferentes lugares para hacer sus transmisiones, pues esto hace que el internet también tenga unos bajones fuertes. Bueno, gloria a Dios por todo, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y quisiera en esta tarde hacer una oración para iniciar esta transmisión de hoy jueves en el nombre del Señor, dándole gracias al Señor primeramente que todo por, por la vida, por las fuerzas que Él nos brinda a todos, porque hasta aquí, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, sentimos la compañía, sentimos la mano del Señor ayudándonos. Soberano Dios, en esta tarde te damos gracias. Te adoramos y te bendecimos, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias por todas las infinitas bondades que tú has tenido para con nosotros, por tus favores, Señor, que son grandes todos los días. Como dijo el salmista, grande es tu fidelidad, Señor. Por eso hoy, amado Dios, te presento a cada hermano, a cada persona, a cada uno de los amigos que allá a la distancia nos pueden estar viendo y escuchando, para que esta transmisión lleve un mensaje de esperanza, lleve un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna para todos los hermanos que hoy lo necesitan. Gracias te damos, Señor, por estas redes sociales que nos sirven hoy de mucho. Hoy vemos el gran valor, amado Dios, de estas redes, porque a través de ellas podemos llegarle a millones de personas a la distancia, no solamente acá en Colombia, sino también en otros países, llevarles este mensaje de esperanza y de vida eterna. Gracias, Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un saludo para los que se están conectando, la hermana Sandra Sánchez, acá en el municipio de Zarzal, mi hermanita Ana Ligia Aguirre en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. A medida que yo los vaya viendo, si no se me van desapareciendo de pantalla, los voy saludando. Bueno, quiero leer la palabra del Señor, Evangelio según Lucas, el médico amado. Capítulo 19, verso 11, que dice de la siguiente manera: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo,
porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dejadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Hemos leído la palabra del Señor. Un saludo muy especial para el hermano Oscar Palacios, su familia, la hermana María Elena, sus hijos, la hermana Sorley Taborda, que está también en sintonía con nosotros desde, no sé, desde cualquier parte de la geografía colombiana, Arauca o Antioquia. Bueno, un saludo para todos en casita y qué bendición poder estar nuevamente acá con ustedes, mis hermanos, para exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Estas transmisiones en directo pues tienen a veces algunas dificultades, dependiendo también de los equipos con los que uno pueda transmitir. Pues toca a uno prácticamente hacerlo de alguna forma con un esfuerzo muy alto, pero nos agrada saber de que podemos estar llegando a muchos lugares en este momento para adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Los hermanos que están en sintonía pueden decirnos cómo se escucha, al menos si no tiene interrupciones, y qué bendición poder saber que hay hermanos que están pendientes de la programación que hacemos desde Zarzal, Valle del Cauca. Bueno, agradecidos con Dios porque hemos tenido buenas noticias de algunos pastores que han tenido problemas con el COVID-19 y hemos estado orando por ellos. En todos los devocionales hemos rogado al Señor que los fortalezca, que los ayude, que los sane, y hemos tenido, gracias a Dios, un buen informe de estos pastores misioneros que Dios ha ido restituyéndoles nuevamente su salud. Y Dios es bueno, hermanos. Yo sé que Dios nos va a seguir ayudando en todas estas circunstancias que a veces vivimos. Amén. La grandeza de nuestro Dios es inefable para con cada uno de nosotros. Quisiera orar por todos los misioneros. Tenemos muchos misioneros que están enfermos. Vamos a orar por ellos. Nuestro hermano Juan Carlos Monsalve en los Estados Unidos está recuperándose. Su esposa, sus hijos ya están un poco mejor. Hay otros misioneros que están delicados de salud, pastores. Hermano, usted allí donde se encuentra, acompáñeme en una oración. Cierre sus ojos si está acostado o sentado o de pie, o si va por el camino escuchando, pues eleve una plegaria de oración a Dios pidiendo por todos estos compañeros nuestros, ministros, y si hay hermanos enfermos, que Dios sea ayudándoles, porque para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios de toda consolación, el Dios de la esperanza nuestra, en el único que nosotros podemos refugiarnos. Soberano Dios, en esta tarde invoco tu nombre, Señor, como intercesor para que obres allá a la distancia en el cuerpo, en la vida de cada uno de estos ministros, compañeros nuestros, misioneros que están enfermos, delicados de salud, aquellos que todavía se están recuperando, Señor,
Te damos gracias, amado Dios, porque les has preservado, guardado la vida, y sabemos que va a ser un testimonio grande en sus vidas, Señor, todo lo que ha sucedido en cada uno de ellos. Presentamos no solamente a estos misioneros, sino también a sus esposas, a sus hijos que comparten hombro a hombro también esta carga misionera, también hacen parte de este trabajo maravilloso. Señor, permítenos seguir viendo tu gloria a través de tus maravillas, de estos testimonios que a veces escuchamos y vemos, en los cuales, Señor, el mundo está impactado por las cosas maravillosas, por las cosas gloriosas que tú estás haciendo hoy en medio nuestro. Muchas gracias, Señor. Sabemos que tenemos una esperanza en ti y que aunque el mundo piense otra cosa, Señor, nosotros estamos seguros en usted, que es la roca de nuestra salvación. Alabado sea el nombre poderoso del Señor Jesús. Saludo para la hermana Argenis Franco Romero, la hermana Janet Ramírez en la ciudad de Calarcá. Bueno, vi por ahí otra hermana de la Victoria Valle, se me escapa un poquito el nombre, los nombres van saliendo y se van desapareciendo, entonces no alcanzamos a vislumbrar bien cada uno de los hermanos que van llegando a la transmisión. Gloria al nombre del Señor. Bueno, quisiera en esta tarde, logrando que tenemos una muy buena señal de internet, con permiso yo me tomo un poco de café, poder compartirles a todos en esta tarde, y bueno, en la mañana o en la noche, porque este mensaje va a quedar grabado, compartirles un tema acerca de la importancia de administrar los talentos, los dones que Dios nos da. Está consignado en la lectura inicial de Lucas capítulo 19, verso 11, donde encontramos una parábola muy hermosa. Es la parábola de las 10 minas. Yo creo que muchos en algún momento dado se han identificado o se han sentido identificados con las palabras del Señor en esta parábola. Un saludo para la hermana Uldaira Betan y mi hermanita Flor Aguirre en el Darién Valle, Calima Darién. Un saludo para ustedes, hermanas, en el nombre poderoso del Señor. Bueno, dice el versículo 11: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Bueno, aquí para entrar un poco en el contexto histórico, encontramos que Jesús se halla de viaje hacia Jerusalén, y es, según lo describe el escritor Lucas, su último año de ministerio. Y el propósito del Señor es celebrar la Pascua con sus discípulos. Probablemente es la última Pascua que el Señor ha de celebrar. Y en esta entrada a Jerusalén, recordemos que es allí donde es coronado como rey de forma simbólica. Recordemos ese pasaje de Lucas 19, 28, donde dice la entrada triunfal a Jerusalén, que dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Recordemos que Jesús en ese momento entró a Jerusalén montado en un pollino, y la gente, al ver que Jesús entraba a la ciudad, la Biblia dice que colocaban ramas de olivo como un tapete, como una alfombra roja en nuestro contexto, y la gente gritaba: bendito el Rey que viene en el nombre de Jesús. Eso era lo que la multitud
abucheaba al Señor. Y yo pienso que después de algún tiempo, no mucho tiempo, esa misma multitud que abucheaban diciendo viva el rey, luego estaban abucheando también cuando el Señor estaba siendo crucificado en la cruz: crucifícale o suéltanos a Barrabás y crucifica a Cristo. Ese es el contraste de la vida. Por eso es importante uno entender que Jesús no fue muy amante de las multitudes. Hay quienes piensan que Jesús era seguidor de las multitudes. No, al contrario, las multitudes le seguían a él, le apretaban a él. Él siempre estuvo rodeado de multitudes porque eran ellas las que le seguían a él. Y aquí hay una multitud que al ver la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén están diciendo bendito, hosana, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y aquí dentro de esta parábola hay algo muy importante, porque el Señor obviamente va de camino hacia Jerusalén y los discípulos piensan que el reino ha de manifestarse inmediatamente. Entonces Jesús le refiere una parábola de un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y yo creo que es muy importante que los lectores de la Biblia entiendan que a través de esta parábola Jesús se personifica a sí mismo como el hombre que va a recibir un reino y deja a 10 siervos suyos con una riqueza probablemente grande para el momento, 10 minas. Aunque al final uno ve que en la parábola solo hay 3 personajes que resaltan dentro de los 10 más. Aunque a todos los 10 se les da la provisión, se les da la riqueza, se les entregan las minas, al final solo 3 son los que aparecen en el escenario mostrando favores o mostrando una poca favorabilidad por lo que habían recibido. Y el viaje obviamente de Jesús hacia Jerusalén llena las expectativas de los discípulos, ya que dice el texto que ellos pensaban que el reino se manifestaría inmediatamente. Probablemente lo que ellos como discípulos del Señor piensan es que el viaje trae como razón el que Jesús, al presentarse propiamente en Jerusalén, sea mostrado como el rey de los judíos, pero detrás de todo eso hay un interés. Óigase bien, hay un interés particular en los apóstoles, y es que ellos mismos pretendían encontrar favores dentro de ese reino, encontrar un cierto favoritismo, unas ciertas preferencias, y ellos dicen, bueno, si el Señor entra a Jerusalén como rey, probablemente nosotros le vamos a ayudar también a él en ese gobierno y vamos a quedar habilitados para ejercer cargos de alto nivel cuando el Señor esté reinando. Uno puede mirar ese contexto un poco histórico cuando la Biblia habla de la madre de los hijos de Zebedeo, que un día se acercó al Señor y le dijo al Señor, Señor, permite que estos siervos tuyos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, parece ser que internamente entre los discípulos de Jesús había esas pretensiones. Había quienes decían, yo cuando el Señor gobierne, yo voy a estar al lado de él y voy a ser gobernador, voy a ser jefe. Y el otro decía, pues yo también voy a ocupar un cargo alto porque yo soy el que amo al Señor, porque soy el que estoy al lado de él. Y todo eso obviamente tenía en vilo a los mismos discípulos, que de pronto pensaban más bien desde un aspecto materialista. Muchos, aunque amaban a Jesús, seguían a Jesús y sabían el compromiso que Jesús tenía de predicar el evangelio. Otros tenían otras perspectivas muy humanas
muy centradas en algo materialista, y es importante entonces para el Señor darles a ellos una lección, así como el Señor obviamente nos quiere dar a todos de nosotros una lección. El Señor obviamente no quiere desilusionar a sus discípulos. Tampoco quiere que ellos se desenfoquen de lo que realmente debe importarles por el momento. Pero es la oportunidad para darles una enseñanza. Así como Dios pretende siempre darnos a cada uno de nosotros una enseñanza. Porque Él nunca desaprovechó las oportunidades para enseñar algo grandioso a sus discípulos. Claro, ellos eran sus primeros receptores. Esta enseñanza, esta ilustración de la parábola de las 10 minas, lleva una enseñanza primaria y es a los discípulos del Señor. Pero de seguro también hay un grupo, hay un pueblo que está presente allí, que somos la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Y hoy estamos aprendiendo más y más del Señor. Amén. Están tocando, perdón. Esta clara enseñanza, me disculpan hermanos. Bueno, en estas transmisiones en directo siempre tenemos nuestros problemas por muchas cosas, pero Dios nos va a ayudar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esta clara enseñanza que el Señor da a sus discípulos en su momento y a nosotros hoy, estará enfocada a saber administrar lo que Dios nos da. ¿Qué es lo que Dios nos da? Dios nos da aquellos dones espirituales, nos da aquellos ministerios que por el Espíritu Santo Él nos confiere para administrarlos y para poder presentar los resultados ante la presencia del Señor. Cuando Él un día a todos nosotros como iglesia, como pueblo de Él, nos llame ante el tribunal de Cristo para ser recompensados cada uno de nosotros por la labor que hayamos desempeñado en esta tierra, por la labor que como hijos del Señor desempeñemos en la iglesia y a favor de la iglesia, a favor de los santos. Y por eso es que Dios a la iglesia le ha conferido, le ha otorgado dones y ministerios con un propósito, y es que los pongamos a trabajar, los pongamos a funcionar. Así es entonces como Jesús le dice a sus discípulos: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Con estas palabras Jesús no solo se está representando a sí mismo, sino también a sus discípulos, que son llamados los siervos, los cuales, según la analogía, la comparación que hay en esta parábola, ellos deben de permanecer a la expectativa, no solamente como esa expectativa primaria que ellos tenían, que era la de un reino, de un gobierno, de unos hombres que iban a estar liderando bienes materiales, sino más bien a la expectativa de cosas celestiales, de cosas eternas, que ellos deberían de tener claro en sus mentes, para que cuando su Señor regrese, cuando su amo regrese, ellos puedan ver obviamente una recompensa. Están haciendo bulla por allá. Recordemos algunas cosas que Jesús le dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso también nos lo dice el Señor a cada uno de nosotros. También les dijo: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Otra ocasión les dijo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En estos tres pasajes bíblicos, Juan 14, 18, Juan 16, 7, Juan 14, 17, encontramos palabras que el Señor ya le había dicho a los discípulos: vendré a vosotros,
mas si me fuere os lo enviaré, estaré en vosotros. Entonces yo creo que estas cosas eran las que los discípulos debían de tener fijada en sus mentes, en sus vidas, en sus corazones. Los discípulos, algunos de ellos parece que hubieran estado como desenfocados. Estaban esperando otras cosas. Pero Jesús les dice, ustedes deben de esperar las cosas que yo les he prometido, pero aquellas cosas que van a surtir efecto en su alma, en sus vidas, en sus corazones. Yo me imagino que los discípulos de Jesús, al verse representados en estos 10 siervos que aguardan a que su Señor regrese, tienen que reconocer la gran responsabilidad que tienen y asimismo la esperanza con la que Dios, con la que Jesús les está entregando a ellos unos talentos, unas capacidades. Porque el Señor no nos entrega a nosotros algo para desperdiciarlo, para olvidarse de lo que Él nos ha dado. Dios nos entrega grandes cosas en nuestras manos y Él no se olvida de lo que Él nos ha entregado. Él guarda una expectativa en usted y en mí, hermano, hermana, amigo. Él guarda una expectativa. Y es que lo que Él nos ha dado a nosotros, no solo lo guardemos, sino que también lo administremos para la honra y gloria del Señor Jesucristo. En el verso 13 dice, y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. ¿Qué significaría esto en el contexto propio de la vida de los discípulos? En la historia bíblica se nos presenta a Jesús como el siervo sufriente. Pero ya sabemos que muchos querían que Él se presentara como el Mesías que habría de restaurar el reino a Israel y darle un nuevo control a un sistema gubernamental. Otros muchos no lo querían ver como un siervo, claro, un rey. Y este es el gran contraste en la vida de hoy. Mire escuche lo que le voy a decir. Muchos anhelan al Señor que reine en sus vidas, pero desechan su palabra. Muchos quieren el milagro en sus vidas, pero rechazan al que hace los milagros. Muchos quieren un perdón absoluto de parte de Dios, pero por otro lado desechan la gracia de Dios en sus propias vidas. Así como algunos de los discípulos del Señor deseaban sentarse unos a su derecha y otros a su izquierda, Cristo les hace despertar a una dura realidad para ellos. Algo que ellos tal vez y muchos hoy no pensamos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer mientras que Él regresa. Porque mientras que el Señor regresa, no podemos coger el talento o las minas y guardarlos. Simplemente guardarlos, envolverlos en un pañuelo y conformarnos con la misión, conformarnos con que somos cristianos, cuando un día el Señor vendrá y recompensará a cada uno según sea su obra. Hoy muchos anhelamos la venida del Señor. Amén. Y muchos hoy en día hasta le hacen votos de consagración a Dios, como para ver si de pronto con esto el Señor aligera su venida. Pero detrás de todos estos buenos deseos a veces encontramos cristianos que no quieren vivir las pruebas de la vida cristiana. Les parece que si viven un día más, de pronto no van a lograr vencer la tentación. Tenemos cristianos que no encuentran sosiego en su entorno laboral, en su entorno familiar o social. Y bueno, les parece que lo único que podrá solucionarles a ellos sus problemas acá en la tierra es que el Señor venga y lo recoja prontamente. Pero hermano, Dios espera que tú y yo trabajemos. Dios nos ha dejado un tesoro. Dios le entrega a sus discípulos unas minas. Así que
lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos es que hay que trabajar y negociar. Hoy tenemos que trabajar y negociar. Porque el tesoro que Él pone a nuestra disposición es muy grande. Y en lugar de pensar en honores, hay algo más en que ocuparnos. Es cierto que anhelamos la venida del Señor. Quisiéramos que Él viniera pronto y que no fuéramos a ser contagiados del coronavirus. Pero mientras Él viene hay que trabajar en lo que Él nos ha dejado. Hay que negociar fielmente con lo que es de Él para poder entregarle unos resultados cuando el Señor regrese. Esa es la idea que está expresada en la parábola de las 10 minas. Ahora, cuando uno lee el verso 14, dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Uno puede ver que aquí hay unos súbditos, unos siervos, unos conciudadanos que le odiaban y mandan tras del Señor, del amo, una embajada diciendo: si se va y va a recibir un reino, nosotros no queremos que Él reine sobre nosotros. Que reine en otra parte, pero no que no reine sobre nuestras vidas. Y aquí hay una clara alusión a fue el ministerio de Cristo en la tierra. Jesucristo fue despreciado y desechado por los suyos. El profeta Isaías vislumbra más esta situación cuando dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Él fue despreciado por los suyos, porque no con él quería que reinase para ellos. Bendito el nombre del Señor. Esto fue lo que realmente la humanidad dijo un día: no queremos, Señor, que tú reines sobre nosotros. Cuando la muchedumbre decía: suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesucristo, prácticamente esto era lo que ellos estaban diciendo. No queremos que reine sobre nosotros. Queremos más bien que reine la anarquía, que reine el pecado sobre nuestras vidas. Esto implicará que muchos que reciben al Señor, como estos hombres, obviamente, tengan una misión tan profunda, una misión tan clara, porque así es que el Señor quiere que ellos lo entiendan. Y es la de predicar, es la de anunciar el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y a pesar de que muchos no querían que reinase sobre ellos, Él fue nombrado como rey. Bendito el nombre de Jesús. Y eso implica que quienes recibieron las minas, recibieron ese tesoro para administrarlo, para trabajar con él, iban a tener también en su vida grandes desafíos. No solamente iban a tener a los enemigos de su amo sobre ellos, sino que también iban a tener que hacer rendir o multiplicar lo que su amo, lo que su Señor les había dejado para que ellos lo multiplicaran. Así que el desafío era grande. Era primero a no dejarse en quitar el botín que tenían en sus manos y segundo a dar resultados financieros con lo que cada uno había recibido de parte del Señor. Por eso cuando el Señor regresa a su país, aquel amo manda a llamar a aquellos siervos que les ha entregado las 10 minas para enterarse qué es lo que cada uno ha hecho con el dinero que le pertenece a él. Yo me imagino qué podrían esperar los enemigos de un rey que no había sido bien aceptado y cómo podría tratar a unos siervos que probablemente no le iban a tener las mejores noticias, porque de los 10, solo 3 comparecen. Y de los 3, hay 2 que tienen buenas noticias, pero hay uno que tiene una noticia que no le va a gustar mucho al Señor.
Y creo que es por medio de esta parábola que sus discípulos comprendan algo. Cada cual recibirá su recompensa por lo que haya hecho. Su enfoque no es enfatizar sobre el castigo a los que le han desechado, sino ajustar cuentas con los administradores de su fortuna, porque Él les ha entregado una fortuna, una riqueza muy grande. ¿Y qué cosas podrían representar en el ámbito espiritual y cultural de los discípulos una riqueza? ¿Qué es lo que el Señor les había entregado a sus discípulos? Mire, ellos tenían, número uno, la gran responsabilidad de propagar el mensaje del reino de Dios. El mensaje del reino era el mensaje esperanzador para un pueblo judío que esperaba obviamente al Mesías, al Salvador. Ellos debían de hacer las obras de Jesús, debían de dar testimonio por el Espíritu, impactando al mundo con la riqueza del Evangelio. Así que los apóstoles tenían una gran responsabilidad de trabajar y de dar resultados, porque es a ellos a quienes el Señor les está hablando de una forma implícita y les está diciendo: ustedes, les voy a dejar un encargo, les voy a dejar un trabajo, les voy a dejar una misión, y espero que cuando yo regrese ustedes me tengan los mejores resultados. Esto es lo que significaba en su momento las 10 minas para cada uno de estos hombres y mujeres. Esos siervos, esos trabajadores, esos discípulos a quienes el Señor les está hablando de una forma implícita y les está diciendo: ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Hermano y hermana, iglesia del Señor, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande hoy delante del Señor. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4. Póngale cuidado. Escuchen la lectura de la Biblia que le voy a dar en esta tarde. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, ¿qué resultados espera el Señor? Óigase bien, de nosotros como iglesia, cuando Él regrese. Yo creo que lo que Él espera es que cada uno de nosotros coloquemos en obra lo que Él mismo nos ha dado. Pongamos a funcionar los talentos y las capacidades que Él nos ha dado. Servir a Dios con lo que Él mismo nos da. Hermano, esa es la gran garantía de nosotros los cristianos, porque le servimos a Él con lo que Él mismo nos da a nosotros. Porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Así que cuando nosotros le servimos a Dios con lo que Él nos da, aquí tenemos la garantía de que las cosas nos van a funcionar bien. Tenemos la garantía de que si colocamos en práctica los dones y los ministerios,
Tú no vas a ser avergonzado o avergonzada. Solamente toma la decisión de poner en obra, de practicar aquellas cosas, aquellos elementos de la vida cristiana con los cuales Dios a ti y a mí nos ha dotado. Él no nos ha mandado a predicarle el evangelio a un pueblo duro y difícil, sin darnos las herramientas, sin darnos las capacidades. El Señor le dijo a sus discípulos: yo los envío como corderos en medio de lobos. Pero eso no fue todo. También les dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no piense que Dios ha colocado esta iglesia en este universo desprovista de ayuda, desprovista de las herramientas. No, la iglesia tiene las herramientas. La iglesia tiene las capacidades. La iglesia tiene el poder. La iglesia tiene la unción de Cristo. Por eso en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Alabado el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que predicarle a los perdidos. Esa es nuestra consigna, de ir y predicarle el evangelio a toda criatura, como lo dice San Marcos capítulo 16 verso 15. Tenemos que vivir una vida de buen testimonio, de santidad. Tenemos que ser una iglesia edificada sobre el fundamento que es Jesucristo. Y como dijo el apóstol Pablo, si alguno sobreedifica sobre este fundamento, debe de mirar bien cómo ha de sobreedificar. Porque debemos de edificar con cosas no perecederas, sino con cosas que puedan permanecer en la eternidad. Tenemos que edificar con el oro, con la plata, con las piedras preciosas, elementos no perecederos. Pero si usted edifica con heno, con madera o con hojarasca, eso probablemente cualquier ventarrón, cualquier dificultad, cualquier situación se lo puede llevar, se lo puede arrastrar. Pero edifique con cosas sólidas en su vida cristiana. Edifique con los elementos propios que Dios nos ha dado. Y verá cómo vamos a salir adelante. Bendito el nombre del Señor. Él nos ha dado unos dones y nos ha dado unos ministerios, no para nuestro uso personal, sino para la gloria de Él. Reservados para la gloria de Él, para servir a los santos, para servir a la iglesia del Señor. Nos ha dado ministerios por el Espíritu Santo para predicar, para enseñar, para compartir este mensaje de vida eterna a la humanidad. Así que tú y yo tenemos algo glorioso. La parábola de las 10 minas nos exhorta a todos como cristianos a echar mano con diligencia, con la mayor diligencia posible de lo que Dios nos ha dado. Y esto no está limitado solo a los pastores o a los líderes de la iglesia, sino a todo creyente. Porque yo quiero decirte algo: en el evangelio, en la vida cristiana, no hay profesionales del evangelio, sino hombres y mujeres que se colocan en las manos del Señor. Como dijo el apóstol Pablo en la segunda a Timoteo capítulo 3, el verso 17, dice que todo hombre de Dios puede llegar a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La perfección en Dios, la santidad en Dios. Esto es algo que lo puede alcanzar todo hombre y mujer que se somete al Señor, que se entrega a Cristo completa, absolutamente, y puede llegar a ser un hombre perfecto o una mujer perfecta, enteramente consagrado o consagrada, dispuesto al Señor, útil en las manos del Señor. Que cuando nosotros no le éramos útiles a Él, Él nos vio útiles, no por lo que había en nuestro aspecto físico, no por lo que había dentro de nosotros, porque en nosotros no había sino pecado y maldad. Pero el Señor nos vio por su gracia, nos vio por su misericordia, nos vio como los redimidos de su mano bendita. Nos vio como hombres y mujeres en los cuales Él podía hacer algo maravilloso. Y hoy somos el resultado, no de nuestras propias obras,
Hoy somos el resultado no de nuestros propios esfuerzos, somos el resultado de la gracia bendita de nuestro Señor. Somos el resultado de la obra poderosa del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. Así que en cuanto a la administración, Dios nos ha dado grandes cosas y un día le vamos a tener que rendir cuentas a Él. Por eso dice aquí en esta parábola, en el verso 15 dice que vuelto Él, mandó llamar ante Él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que cada uno había negociado. Claro, lo más lógico era que este hombre noble, que se fue siendo un noble, pero regresó siendo un rey, después de estar mucho tiempo lejos, deseara ver cómo iban sus negocios, deseaba ver cómo iban sus finanzas, cómo iba el crecimiento económico de aquellos talentos que le había dado a sus siervos, y para eso obviamente lo llama a rendir cuentas. En la vida humana, muchos hombres de negocio salen perdedores en muchas áreas de su vida. Y aunque coloquen mucha diligencia en hacerlo, mucho esfuerzo propio en hacerlo, a veces salen perdedores. Fracasan sus empresas, fracasan sus negocios. Pero nadie que trabaje en este negocio de Dios, nadie que trabaje en la empresa de Dios saldrá perdedor. Aun cuando en muchas ocasiones no vea el fruto de su trabajo, no saldrá perdedor. Me parece oír al apóstol Pablo cuando dijo: yo he peleado, he ganado la carrera, he acabado mi carrera. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Mi hermano, a usted le está guardada una corona de justicia. A usted le está reservada una corona celestial maravillosa. Una corona de gracia, una corona de honra, una corona de gloria, una corona de justicia. Pero Dios nos tiene reservado algo para nosotros. Y vino, dice la Biblia en el verso 16, y aconteció que vuelto él, verso 16, vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice: está bien, bendito, bien siervo, pues en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Y así sucesivamente vino el segundo diciendo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas más. He ganado 5 minas más con esa mina tuya. También lo dijo el tercero: tu mina, Señor, aquí está. Pero mire, hay una particularidad en todo esto. Antes de entrar a mirar al último personaje, estos dos primeros personajes, estos dos primeros siervos, cada uno ha ganado, ha podido aumentar los bienes de su Señor. Le rinden buenas cuentas a su Señor. Y claro, inmediatamente reciben una aprobación, aunque el resultado de ambos no había sido igual, pero ambos habían sido fieles. Y algo muy importante, y es que habían reconocido que el dinero con el cual estaban ellos trabajando no era propio. Y le dicen: Señor, tu mina, dijeron ellos, tu mina ha producido tanto. Bendito el Señor. Qué bueno es entender que nosotros a Dios le rendimos resultados no con lo nuestro, sino con lo de Él. Si tienes don de hablar en lengua, si tienes don de sanidad, si tienes don de hacer milagros, si eres un experto para predicar la palabra, para evangelizar, para ganar perdidos, no te vanaglories, porque no es tu mina, es la mina de Dios, es el don de Dios. Y tú y yo solo somos administradores de los misterios de Dios. Estos siervos fueron capaces de hacer rendir lo que no les pertenecía. En la medida que el negocio se les facilitó para hacer rendir la producción, lo hicieron. Alabado el nombre del Señor. Esto da a entender que en los negocios muchas veces no cuenta la capacidad, sino la oportunidad.
y cómo ésta se pueda aprovechar con la mayor diligencia, con la mayor sabiduría. Por eso, para la recompensa para estos dos personajes, para estos dos siervos, fue relativamente consecuente con su buen resultado. El primero dijo: tu mina, Señor, se ha multiplicado y ha ganado 10 veces más. Y el Señor le dice: bueno, como tu mina ha ganado 10 veces más, entonces yo te voy a dar autoridad sobre 10 naciones. Vino el segundo y le dijo: Señor, tu mina se ha multiplicado 5 veces más. Y a este también el Señor le dijo: bueno, como tu mina ha producido 5 veces más, a ti te voy a dar autoridad sobre 5 ciudades. Esto es lo cierto, mi hermano, iglesia del Señor, esto es verdad. Jesús, nuestro Señor, ha prometido dar a sus siervos, a cada uno de nosotros, conforme a nuestra labor. Por esto hay que mostrar un buen desempeño en la administración de esos tesoros que Dios nos ha confiado. Como dijo el proverbista, en toda labor hay fruto. Y a esto añade el apóstol Pablo cuando dijo: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay muchos cristianos que quieren logros, que quieren metas en sus vidas, pero no ponen diligencia, no colocan un esfuerzo propio para salir adelante en la vida cristiana y echar mano del arado y ir al campo y trabajar. Y algunos colocan su mano en el arado, pero miran hacia atrás para desmoralizarse, para sentir fatiga y cansancio, aun cuando ni siquiera han recorrido unos metros de distancia con el arado. Por eso necesitamos tener una mirada puesta en el galardón. Por eso necesitamos tener puesta nuestra mirada en Jesús, que es el que nos alienta, el que nos da la fuerza a cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, sabiendo que la recompensa es del Señor. Pero por otro lado está ese siervo malo, negligente, que dio malas cuentas a su amo y reconoció que la mina no era suya. Claro, los demás dijeron: tu mina, Señor. El siervo negligente dijo: Señor, tu mina, aquí la tengo, la he mantenido envueltica en un pañuelo, no me la he gastado, no le he dado un mal uso, pero Señor, tampoco la he hecho rendir. Se conformó con que al no haber gastado la mina, entonces pensó: he cumplido el encargo del Señor. Mire, el encargo del Señor no es que tú y yo recibamos de parte de Dios dones, talentos, minas, ministerios, como tú lo quieras entender en esta tarde. Y un día cuando el Señor venga, le digas simplemente: Señor, gracias, porque me diste dones, me diste ministerios, me diste las capacidades. Gracias te doy, Señor, porque fui un hombre, un cristiano bien dotado en la iglesia. Pero ¿de qué te sirve ser un cristiano bien dotado, con ministerios, con buenas capacidades, si vives arrinconado en tus temores, si vives arrinconado por tu miopía espiritual y no quieres colocar delante del Señor esos servicios, no quieres hacer nada para Dios? Aquí es donde se necesita demostrar quiénes son los verdaderos cristianos. Como dijo el profeta, se entenderá la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Se comprenderá, se entenderá la diferencia entre el que tiene algo para la honra y gloria de Dios y aquel que tiene algo simplemente para su propio orgullo, para su propio beneficio. Tenemos que poner diligencia en lo que Dios nos ha dado. ¿Y a quién puede estar representando ese siervo malo, negligente? Pues yo diría en esta tarde, representa a aquellos que se conforman con ser creyentes, pero para dar un buen resultado en sus vidas cristianas, colocando sus vidas al servicio del Señor. Actúan como si tuvieran el mensaje envuelto en un pañuelo y quisieran conservarlo solo para sí, sin que nadie se percate de su existencia. Y representa a aquellos que solo se deleitan mirando cómo
otros hacen discípulos, cómo otros practican sus dones espirituales y ministerios y ellos no hacen nada. El tiempo les pasa y es como si no fuera con ellos. Decía mi pastor Martín Pérez hace muchos años en la central de Armenia, en un bonito mensaje que le escuchaba. Él decía: muchos se mogocean en la iglesia, muchos se mogocean en la vida cristiana, porque simplemente pasan los años y no hacen nada. Y no hacen nada. Mire, yo quiero decirte, amado hermano, este servicio a Dios es algo maravilloso. Servir a Dios como hijos de Él. Y este siervo malo, negligente, además que se escucha una expresión injuriosa diciendo: Señor, tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que toma lo que no pusiste, no sembraste. Entonces su amo, su señor, su rey ahora le dice: siervo malo, sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré. ¿Por qué? El banco, para que al volver yo lo hubiera recibido al menos con los intereses. Y esto le sucede a muchos cristianos. No entienden que la palabra de Dios nos enseña que los dones que Él nos ha dado a nosotros es una semilla destinada a producir cosecha espiritual. No hay nada que Dios nos haya dado que sea estéril, porque como dijo Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto, óigase bien, los dones de Dios son perfectos, no vienen con imperfecciones y descienden de lo alto. Y por eso el Señor, para una mala excusa, entonces el Señor también presenta una interpelación dura y severa: mal siervo, por tu propia boca te juzga. Yo creo que aquel amo se hubiera conformado al menos con que hubiese este hombre puesto el dinero en el banco y lo hubiera puesto a ganar intereses. Pero aquí es donde uno ve que las razones del holgazán son siempre sin razón. No hay excusa cuando todo está a nuestro favor. Estoy hablando desde el punto de vista de que Dios está con nosotros. Y si Él nos llama, Él mismo se encargará de ayudarnos. Él no nos dejará solos en esto. Moisés, en un momento de su vida, representó a este tipo de siervos negligentes cuando él dijo: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿No será que hay otro por ahí que hable mejor que yo? ¿No será, Señor, que hay otro que tú puedas encargar de este trabajo? ¿Cuántos probablemente le están diciendo al Señor: no, Señor, yo no soy capaz, yo no puedo? Pero tú, mi hermano, sí puedes, ¿sí? Por eso a ese siervo malo, negligente, finalmente le es quitada la mina y entregada al que mejor había negociado, y fue despedido de una forma fácil, implacable. Y uno tiene que mirar en todo esto, mi hermano, mi hermana, iglesia del Señor, que si tú has sido lleno con el Espíritu Santo, que si Dios te ha dotado de un talento, Dios te ha dado la mina, o no sé cuántas más, el solo hecho de ser un miembro bautizado en el nombre del Señor, ya tienes una responsabilidad muy grande. Tienes unos deberes cristianos que cumplir. No estás solo, como dicen algunos, para calentar banca en la iglesia. Tu vida debe de ser activa en Cristo. Dios nos ha dado salvación. Amén. Nos ha dado una salvación. No solamente para que seamos salvos. Él nos ha salvado para que le sirvamos. El servicio es algo inherente a la salvación. El servicio a Dios es el resultado del amor. Es el resultado del agradecimiento que cada uno de nosotros le tenemos a Dios. Por eso, en el versículo 26 dice: pues yo os digo
que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Este fue uno de los versículos de la Biblia que yo muchos años duré sin entender, sin comprender bien. Yo decía que hay algo injusto. ¿Por qué al que tiene se le da más y por qué al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quita? Claro, porque a veces uno lo ve desde un punto de vista humano, terrenal. Pero aquí estamos hablando de cosas espirituales. Porque la norma de Dios, óigase bien, la norma de Dios, y eso está dentro de la lógica de Dios, no en la lógica humana, es que a quien Él da sus dones, sus ministerios, y son bien aprovechados, Él se los aumenta. El respaldo de Dios está vigente para ese creyente que administra lo que Dios le ha dado, pero no le da más. Óigase bien, no le da más al que ni siquiera usa lo poco que tiene, como en el caso de este siervo. Lo guardó en un pañuelo. ¿Cómo podía esperar él que se le entregara siquiera una ciudad o 2 o 3? No fue capaz de hacer rendir un poco lo que le había sido entregado. Estamos llamados por Dios a hacer rendir lo que Dios nos ha dado, a que tu vida espiritual crezca diariamente, a que tu servicio a Dios no sea algo por imposición, sino por devoción, que tu vida cristiana produzca frutos espirituales en Cristo, que tu vida cristiana esté puesta al servicio de Dios todos los días de tu vida. Por eso Pablo dijo, en lo que requiere diligencia debemos de ser no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esa es la triste condición de un cristiano, que al tener tales tesoros no los sabe aprovechar. Por eso mire lo que dice segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante, dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, aleluya, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, amén, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, dice acá, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Oiga, mi hermano, estas cosas deben de estar en usted, deben de estar en mí y deben de abundar. Porque si abundan y si están, no nos dejarán estar ociosos. Por eso es que uno encuentra tanto cristiano ocioso, que no le dedica su vida y su tiempo a Dios, porque no tienen estas cosas. Y entonces al no tenerlas están desocupados, están ociosos y no le están invirtiendo el tiempo a Dios ni a la iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Pero mire, escuche lo que dice aquí la palabra de nuestro Señor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Y dice el verso 15, para adelantarme un poco: por tanto, yo procuraré con diligencia después de mi partida, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hermano, necesitamos ahondar y profundizar en Dios. Necesitamos crecer en Dios. Pero necesitamos poner diligencia en las cosas que Dios nos ha dado y añadir a cada uno de esos elementos prácticos de la vida cristiana, añadirle uno y otro y otro y otro, para que estos a su vez no nos permitan estar ociosos ni sin fruto. Y si hacemos estas cosas, no resbalaremos jamás. Que tu mina, tu talento, tu ministerio que Dios te ha dado pueda producir los frutos que Dios, el amo, el Señor, espera de cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas podríamos hacer si solamente nos colocáramos en las manos del Señor para decirle: Señor, mi fuerza es poca, a veces mi conocimiento es poco, Señor, pero Señor, yo quiero rendirme a tus pies, yo quiero rendirme ante ti, Señor, porque yo quiero que eso que tú me has dado, yo lo pueda multiplicar, yo lo pueda administrar y lo pueda colocar al servicio de los santos, al servicio de la iglesia. Hermano, tú y yo tenemos una responsabilidad, tenemos un ministerio, tenemos un llamado de Dios, y es a colocar diligencia en las cosas que Dios nos ha dado. Poner diligencia hoy más que nunca, más cuando vemos que ese día se acerca. Por eso Pablo dijo: la noche está avanzada y se acerca el día. Vistámonos pues como hijos de luz, como hijos de la claridad. Hermano, vistámonos de Dios, vistámonos del Señor. Y recuerde que el amo, el Señor, el noble, el Rey, el Dios de la iglesia, el Señor nuestro, un día vendrá a pedirte cuentas. Un día vendrá a llamarnos a cuentas. Y todo aquello que tú has recibido de Dios, ¿dónde lo tendrás? ¿Dónde tienes hoy los talentos y las capacidades que Dios te ha dado por el Espíritu Santo? ¿Dónde los tienes? Esculca, métete en Dios y dile: Señor, permíteme entender ese llamado, esa misión a la que tú me has dado acá en esta vida, Señor, para servirte, para adorarte, para glorificarte. Bendito el nombre de Jesús. Yo quisiera orar por ti, mi amado hermano, hermana, joven, que estás iniciando la vida cristiana, para pedirle a Dios que te ayude, que te dé fuerzas, que te dé sabiduría, que te permita poner en práctica todas esas cosas que Dios te ha dado, con las cuales Él te ha dotado. Señor Jesús, en esta hora invoco tu nombre, tu poderoso nombre, Señor, por cada hombre, mujer que allí detrás de ese celular, de esa tablet, Señor, allá a través de estas redes nos están viendo, nos están escuchando. Permítele, Señor, entender que esas capacidades, que esos talentos, esos ministerios, Señor, que tú nos has dado son para tu honra y para tu gloria, para colocarlos al servicio tuyo, amado Dios. Obra, poderoso Señor, obra, amado Rey. Obra en esos jóvenes, en esas mujeres, en esos ancianos que aún les quedan fuerzas para servirte, para adorarte, para glorificarte. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bien, un saludo para los que se han colocado allí en sintonía del programa. La hermana Argeni Franco Romero, la hermana Leonor Alzate, que está con nosotros, la hermana Gladysita Ponce, Dios le bendiga, muchas gracias por estar allí. El hermano Oscar Palacios, que también estuvo con nosotros, el hermano Eliezer Moreno, la hermana Olga Mendoza, la hermana Luz Dufay Ardila, Dios la bendiga, hermana Dufay, allá en La Unión, una hermana que Dios me dio la bendición de poder bautizar,
En el nombre de Jesús, Dios le bendiga ricamente. La hermana María Elena, el hermano Harold Hurtado, el hermano Alex, la hermana Blanca Aurora Correa, la hermana Janet Henao desde la iglesia Cuarta en Calarcá Valle, un saludo para ustedes. La hermana Elisenia Osa, que también estuvo en sintonía. El hermano Olney Vélez en la ciudad de Tuluá. La hermana Betty Durán en la ciudad de Cali, un abrazo. La hermana Charol Camila acá en Zarzal, Valle del Cauca. La hermana Uldaira Betan, Dios la bendiga, hermana. Luis Albeiro Aguirre en el Darién Valle, mi hermano. Julián Yepes desde Cartago Valle. Hermana Sandra Franco. Bueno, todos los que estuvieron con nosotros, un saludo, un abrazo fuerte en el nombre del Señor Jesucristo. Y si Dios lo permite, mis hermanos, estaremos nuevamente con una nueva emisión en directo, vía online, por Facebook. Gracias a ustedes por seguirnos. Comparta este enlace en sus redes sociales con los que probablemente no tienen, no están en el grupo. Comparta este enlace para que ellos luego puedan ver la transmisión. Un abrazo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga